Eh, por favor, me confirman si se escucha bien, si se me Te está escuchamos, escuchando. Juan. Te escuchamos, te Sí. Listo, escuchamos. listo, muchas gracias. Como Cristian lo dijo, esta charla está enfocada en el trabajo investigativo que hizo la compañía sobre la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19 en el año de 1980. Primero que todo, quiero darle las gracias por estar aquí y obviamente a Juveli por hacer parte de este conversatorio. ¿Cómo estás, Juveli? Qué pena. Juve, enciende el micrófono, por favor. Ahora sí, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la conversación sea bastante enriquecedora para todos. Sí, es un placer volver a hablar contigo, Juveli, y tenerte aquí para hablar del trabajo. Pero empecemos preguntando cómo te está yendo ahora en esta cuarentena. Son tiempos difíciles que nadie está controlando en este momento y nos toca estar encerrados. ¿Cómo la estás llevando? Las bibliotecas están cerradas, los archivos están cerrados. ¿Cómo te está yendo? Bueno, realmente yo en este momento he hecho una pausa investigativa. Estoy dedicada a asuntos de orden personal, las cosas laborales. Sin embargo, de cara a la maestría, sí me debió como preguntar por cómo investigar en el encierro. Afortunadamente, dado que yo trabajo como con el sonido o con el ámbito de la literatura, en mis investigaciones me facilita un poco como diversificar las fuentes y no tener dependencia del archivo. Entonces estaba como buscando repositorios de sonido, la RTBC tiene mucha información al respecto para que investigamos ese tipo de cosas. Obviamente hay muchas bibliotecas que abordan literatura y que tienen muy buenos repositorios sobre crónica o sobre prensa o sobre libros en sí mismos. Entonces he tenido como, el problema no ha sido ese en sí mismo, vamos a ver cuando vuelva a emprender una investigación qué tal funciona. He estado como manteniéndome en ese orden de hacer cosas como activa y conservar rutinas. Sí, precisamente ya entrando en el tema, yo estuve mirando tu trabajo sobre el M-19 y la toma en la Embajada de la República Dominicana. Me pareció muy interesante y muy ilustrativo. Eh, Háblanos un poco sobre el trabajo. ¿De qué se trata este trabajo, esta investigación? Bueno, voy a contar un poco cómo llegué a ella. Los historiadores tenemos muchas maneras de llegar a los temas de investigación. Una de ellas diría yo que son los accidentes. Este trabajo empezó de manera incidental. Yo realmente iba a investigar asuntos sobre la vida nocturna, siguiendo en el ámbito de la cultura, pues, y las interacciones humanas, pero desde otro tema, otra temporalidad y obviamente en el caso de Medellín. Sin embargo, estando en el archivo general, mantenía como esa pregunta persistente por el mundo del sonido que siempre me había inquietado como historiadora, pero tal vez por los cánones de los que nos forman, por el tipo de lecturas que teníamos, no sentía tener las herramientas teóricas y metodológicas, sobre todo el conocimiento de las fuentes, para abordar una investigación de la naturaleza, del sonido. Sin embargo, estando en el archivo general, se me dio como la posibilidad de mirar un poco su catálogo, era bastante reducido, pero estaban esos archivos que aún no estaban ni catalogados ni abiertos al público y me llamaron la atención. Entonces, me quise traer unas copias a ver qué contenían, sin pensar que iba a ser mi trabajo de grado. Me dio la tarea de escucharlos, para catalogarlos, que era el compromiso que había asumido para que me los entregaran. Y en esa escucha fueron surgiendo las preguntas, y fue como si el trabajo o la pregunta de investigación se fuese dibujando a partir de la misma escucha. No tuve un acercamiento previo a él antes de aquello, sabía muy poco del M-19, tenía una sensibilidad hacia el mundo de la cultura por mis lecturas, las preguntas en torno al antropológico, y creo que fue esa sensibilidad la que me permitió como ver caminos en esos audios para llegar a formular una investigación. Entonces, a partir de ahí, teniendo como la sensibilidad y escuchándolos, empecé como a leer bibliografía general sobre las guerrillas en América Latina, sobre
los cambios culturales en el cuerpo, en la sexualidad y sobre todo retomando muchas lecturas de antropología, porque sentía que era de allí donde podían venir esas herramientas metodológicas que la historia me ofrecía de manera muy completa para ese tipo de investigación. Sí, hablando un poco más desde lo metodológico, Yueli, ¿cómo fue el proceso de investigar y de encontrar las fuentes? ¿Se te dificultó encontrar las fuentes? ¿Fue sencillo el contraste de fuentes como lo hiciste? Bueno, en mi caso, encontrar las fuentes fue sencillo porque, como conté, fue un accidente afortunado en el Archivo General de la Nación. Como, sí, para así decirlo, un golpe de suerte. Yo creo que por mis propios medios no habría llegado a inquietarme por el M-19 ni habría llegado a saber que estos audios que habían sido pasados de mano en mano y conservados de manera más o menos ilegal por militares del ejército colombiano iban a llegar a mis manos. Pero obviamente cuando vos te confrontado las fuentes tan singulares, siguiendo un poco lo que diría Carlos Ginzburg, con esa excepcionalidad del caso y de los personajes que interactúan allí, te ves en la necesidad de hacer de eso realmente un trabajo histórico y no tentar de hacer un asunto muy descriptivo o una crónica muy apasionada, sino como llevar la curiosidad metodológica y también la excepcionalidad del caso por la vía del conocimiento científico y la investigación social. Entonces, para eso sentía que debía, que mi trabajo no iba a ser muy exhaustivo en fuentes, a diferencia de ciertas investigaciones de orden colonial o que abordan la historia de la guerrilla en Colombia. El mérito de mi trabajo no iba a estar en la cantidad de fuentes que utilizara, sino un poco siguiendo los ejemplos de la microhistoria o el trabajo de campo etnográfico, en el uso intensivo de la fuente sonora, de los 18 casetes que pude tener registro, que de todas maneras eran un vestigio. Sin embargo, teniendo en cuenta que toda fuente es incompleta, es parcial, y más aún esta que había sido editada infinidad de veces por el ejército, por los archivadores, por cuántas manos habré de saber yo qué pasó esa información, debía compensarlo. Opté, tal vez por un cierto temor, por asuntos de recursos, y por un sesgo del sonido, de no poner una competencia entre el sonido y la memoria de los exmilitantes, porque son dos géneros de investigación distintas, ¿no? Por un lado está la oralidad que refiere a la memoria, y por otro lado está la investigación con lo que son fuentes producidas en la época. Pues para no llevar mi investigación a la pregunta sobre la memoria, qué se olvida, qué se recuerdan, en el caso de los sobrevivientes de la toma del M-19, opté por no hacer una contrastación de fuentes con la población que había estado allí, sino buscar compensar algunos de los vacíos que me daban los audios, como, por ejemplo, los nombres de todos los guerrilleros, porque como eran fuentes grabadas in situ, y no bajo entrevista, sino bajo captura ilegal, nadie se llamaba por su nombre, había que reconocerlo. Me apoyé en prensa, en crónicas que vivieron en torno a la toma, más que para hacer una contrastación, para hacer una complementariedad y fomentar cierto diálogo cuando sentía que había divergencia, para no quedarme, digamos, con la mentira que me quisiera contar la prensa o con la información incompleta que me estuvieran ofreciendo los audios. Y porque de todas maneras la gente miente, ¿no? En el pasado y en el presente. Sí, claro, y todo tipo de fuentes tiene también sus intereses personales, institucionales. Y justamente en el trabajo decías o afirmabas que contrastabas, o más bien como decías hace un rato, complementabas las fuentes de una prensa. Hablando un poco de las fuentes sonoras ya en materia, ¿cómo fue trabajar con las fuentes sonoras? Porque tradicionalmente en la historia no ha sido una fuente que se toque mucho. ¿Se te complicó? ¿Fue sencillo? A ver, yo siempre he dicho que trabajar con las fuentes sonoras es una experiencia investigativa muy singular, que se acerca más al trabajo etnográfico que a la investigación con fuentes escritas que solemos hacer los historiadores a partir del archivo. ¿En qué medida? Porque cuando vos escuchas fuentes sonoras, vos estás interpretando la fuente desde el momento mismo en que escuchas. Hay dos momentos de interpretación, el momento de la escucha y la transcripción
en el que usted in situ, así que por reflejo inconsciente, debe empezar a generar hipótesis e interpretaciones sobre lo que se oye. Por ejemplo, yo escuchaba La Fuente y yo necesitaba, y por eso uno de los capítulos del trabajo de grado es una etnografía de los espacios y de las rutinas, porque necesitaba para poder comprender el mundo de los afectos, entender cómo se desenvolvía la gente en la toma, en la casa. Entonces, parte de y fundamental del trabajo con fuentes sonoras es hacer una interpretación sobre la marcha de lo que escucho. Entonces, bueno, ¿quién me está hablando? No me dice el nombre, puedo identificar su voz, la he escuchado antes, quién es, hay furia, hay temor, hay silencios incómodos, hay intención de ocultar o de negociar. Entonces, siento que ese primer campo fue ese, ¿cierto? El primer momento, una interpretación básica, un poco del ámbito de las que uno tiene en las relaciones humanas, de las intenciones, más que las macrointenciones de la institución de las intenciones humanas, y de cómo se estaba dando el diálogo, en qué espacio, en qué momento del día. Eso en un primer momento, ¿cierto? Ya hecho esa primera interpretación, surge otro reto, y es la transcripción. Porque como vos escuchas voces humanas, en este caso que no son fuentes dedicadas, son fuentes producidas en un estudio, empiezan a aparecer las voces, pero entonces como las transcribo, había algo que yo llamé transliteración, tomándolo como el cine, que es ese ejercicio de llevar la oralidad, con todos sus exabruptos, las repeticiones de palabras, las omisiones, al mundo de lo escrito, sin castrar todo eso. Porque yo sentía que la manera en la que la oralidad se desarrollaba en la toma debía ser parte de la comprensión de la materia. Estamos hablando de afectos, los afectos se significan en la manera en que nombras, cómo decís, en qué momento callas, y todo eso lo tomé en cuenta. Entonces ahí van como solamente el escenario de la transcripción, ¿cierto? Transcripción en esos dos niveles. Ahora bien, las fuentes sonoras tienen una particularidad y yo siento que fue el mayor reto del trabajo, porque a diferencia de otras fuentes de la historia, aquí no basta con los recursos propios de la teoría o la metodología para la comprensión de las fuentes. Cuando se trata de fuentes tan contemporáneas, claro, que fueron producidas hace 40 años, uno de los grandes retos y exigencias que yo fui percatándome que las fuentes me hacían en el camino era la de poner parte de mi experiencia en juego para la comprensión. Es decir, yo no puedo pretender entender el afecto o las tensiones sin estar un poco inmersa en ello, sin decir por ello que hay una empatía con los personajes, o que voy a hacer un trabajo de literatura. Es más como ese juego psicológico de estar en la comprensión del otro. Un poco de trabajo hermenéutico de pensar cómo pensaría el otro para poder comprenderlo y llevar ese lenguaje al presente. Sí, sí, muy interesante todo este tema de las fuentes sonoras, porque además uno como investigador debe reprimir ciertos prejuicios que tiene y ciertos pensamientos al escuchar pues, personas que a pesar de estar en un momento caótico, después con el pasar de los días se convierte en un cúmulo de emociones personales y se va llegando pues como a estrechar mucho más el lazo entre las relaciones de rehenes, guerrilleros, negociadores y eso. Joely nos dice que el 27 de febrero de 1980 comenzó la Operación Democracia y Libertad. El M-19 mantuvo rehenes a embajadores de Estados Unidos, Israel, Uruguay, Austria, Suiza, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Egipto, Venezuela, México y Haití, y a un nuncio del Vaticano. ¿Qué tipo de relevancia tiene para la historia, para el entendimiento de la historia de la violencia en Colombia esta toma del M-19 en 1980? ¿Cómo abordarla para entender la violencia en Colombia? Bueno, la relevancia se da en dos ámbitos. Son como los dos aportes, entre paréntesis lo diría, para no ser tanto rimbombante, del trabajo, y son, primero, es que nos permite comprender
las relaciones de poder que existieron en un escenario límite, evidentemente, entre el Estado colombiano y las guerrillas de este país, al menos en el caso de una guerrilla nacionalista que venía con una influencia marxista muy fuerte, como en el caso del M-19, pero que había un poco de rechazado el marxismo en función de un nacionalismo más bolivariano. Y a partir de la relación de Estado y guerrilla, uno puede matizar grandes afirmaciones como las de ciertos investigadores más propios para el caso del ELN o de las FARC, según las cuales fue imposible todo diálogo, las guerrillas carecieron de voluntad o el gobierno estuvo empeñado en el exterminio de toda la izquierda colombiana. Vemos que este tipo de investigaciones lo que muestran es que la negociación fue posible en la medida que hubiese una tensión internacional lo suficientemente fuerte para conducirla, pero que no bastaba con esa tensión. Es decir, evidentemente lo que movió al gobierno colombiano a negociar, y fue de hecho el primer caso de negociación entre una guerrilla y el Estado, sin contar el caso de las guerrillas llaneras, fue el hecho de que hubiesen rehenes, en particular el rehén norteamericano, el mundo que pesaba. Pero lo que hizo que este tipo de negociación continuara, y es una de las grandes lecciones, y por eso hago énfasis en lo que llamo la política de los afectos, una voluntad de ambas partes surgida del conocimiento mutuo, no solo de la idea política o de las debilidades de la contraparte, sino una especie de afecto diplomático, por así decirlo, en el cual ambos empiezan a conocerse y a hablar de las debilidades y las fortalezas para lograr un acuerdo. Ese es el primer aporte, es una comprensión matizada y distinta de las tensiones entre guerrilla y Estado. Otro aporte es el que atañe directamente a lo que hemos llamado en los estudios de las guerrillas la violencia revolucionaria. Hay como una disyuntiva entre los investigadores a considerar, o bien las guerrillas como máquinas de matar, como seres abocados al heroísmo sacrificial, un poco siguiendo todas las influencias teóricas y prácticas del Che Guevara, las guerrillas sacrificiales marxistas del Cono Sur, o en este caso de Camilo Torres para Colombia. Y por otro lado, una visión un poco hippie y utópica que ha sido promovida por los guerrilleros, por la prensa o por ciertas entidades, de pensar que la guerrilla fue esencialmente y únicamente bondadosa y que todos los asuntos de conflicto y violencia que ocurrieron en el marco del desarrollo de sus actividades revolucionarias se dio por la violencia del Estado, o porque, como dirían los marxistas, las causas objetivas y subjetivas lo propiciaron. Lo que muestra el M-19 es que las guerrillas no eran ni héroes completamente, ni seres, digamos, que buscaban la liberación sexual a secas. Hay como digamos que las guerrillas tienen dos rostros, el del heroísmo y el del afecto, y es en esa interacción de los dos rostros de su accionar que uno puede comprender sus decisiones, porque no todas están motivadas por lo político, por las armas. Hay una serie de redes de afectos que se tejen en la vida cotidiana, que a veces pesan más en las decisiones aparentemente militares que la estrategia en sí misma o el desarrollo de lo que uno podría llamar la guerra de guerrillas o la guerra revolucionaria. Sí, justamente en tu trabajo posicionas el trabajo dentro de una corriente que se llama historia reciente. Cuéntanos qué es esto de la historia reciente y qué tipo de características le viste a tu trabajo como para encasillarla en esa categoría. Bueno, el trabajo está encasillado en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito de lo antropológico, y por el lado de la historiografía, en esa corriente que vos denominas. La historia reciente es una corriente que se desarrolló sobre todo en el Cono Sur, que, como bien se sabe, ha tenido una sólida investigación en torno a su historia de represión, de lucha de los derechos humanos y de conflicto con las guerrillas, por todo Chile, Argentina y Uruguay. Entonces ellos denominan historia reciente a lo que sería como el estudio de la política, los afectos y el poder y el desarrollo del conflicto armado en la época de la Guerra Fría y la actualidad. Yo adscribo mi trabajo a esta corriente en la medida que aunque me pregunto por los afectos,
por la sexualidad, el asidero de todo esto es la política, porque el margen en el que se da la toma es una demanda política por los derechos humanos, sus efectos y sus persecuciones son políticas, y mucha de la bibliografía que uso, al menos mis referentes, vienen de allá. Sí, y Joel, ¿cómo fue el proceso de historiar desde la subjetividad que hiciste en el trabajo? Eso fue un proceso paulatino. De hecho, tenemos que parte de la apuesta fue una demanda por un lado de las fuentes y por el otro lado de mi acto. Obviamente los historiadores son muy tímidos para lanzarnos a ese tipo de decisiones. Entonces yo sentí que era preciso hacerlo en la medida que si yo no intervenía con mi voz, había muchas cosas que no iba a poder explicar, porque las fuentes no las... Yo no podía colocar una cita en nota al pie que dijera percibo furia en los rehenes a raíz de la incapacidad del Estado creciente para darle respuesta a sus exigencias transcurridos 2 meses. Yo solamente lo podía decir en la medida que me permitiera escuchar de una manera subjetiva y sentir sus afectos, no como si fueran míos, porque evidentemente hay distancias y la historia no consiste en hacerte una especie de amigo o íntimo o cómplice de tus objetos de estudio, tus objetos de estudio, sino como generando un canal de comprensión hermenéutica que me permitiera sentir qué estaba pasando allí, y una especie de mezcla de intuición y creatividad para poderlo poner en palabras. Entonces eso fue progresivo. Yo siento inclusive cuando lo leí, hace poco que estaba como haciendo correcciones para algunos proyectos, que eso se fue desarrollando con la sociedad de manera progresiva. El primer capítulo es muy tímido en ese respecto porque hace un rastreo muy amplio de cómo se concibieron los afectos en el M-19, su relación con el poder, con las situaciones, con la violencia revolucionaria, y digamos que responde más a las aspiraciones tradicionales de un capítulo de trabajo de grado. En el segundo, en lo etnográfico, me permito adentrarme en la casa, pero como si fuese una especie de visitante que va registrando los espacios, porque obviamente no había un plano de la casa específico, tenía que identificar a partir del sonido dónde se comía, quiénes viven en una habitación, quiénes en la otra. Entonces hago como si yo fuese una antropóloga que me una casa, que me quedo a vivir con ella, y empiezo a interpretar sus rutinas, los espacios, y hacer una especie de cartografía del espacio y de sus pobladores. Identificar a partir de allí como algunas tensiones y grandes temas que van a aparecer más adelante. En el tercero sí aparece a pleno esa empatía, porque me pregunto por la sexualidad, por los afectos, y digamos que comprender el cortejo erótico sin ponerte un poco en el lugar de los que están participando, ni siquiera te permitiría darte cuenta de qué está pasando, a menos que pongas algo de malicia historiográfica. Y el cuarto ya es una reflexión metodológica, ¿sabes? Como de balance de campo, de honestidad historiográfica, de cómo fue, como que me voy a pensar realmente qué hice, o cómo hice lo que pude hacer. Sí, es muy interesante verla, justamente esa era la próxima pregunta que yo tenía, sobre la estructura de las 4 partes que hiciste del trabajo, y quedó muy bien explicado todo. Volviendo al tema de las fuentes sonoras, ¿por qué crees que la historia tradicional nunca, o más bien relegó las fuentes sonoras, y es hasta ahora, digamos, que se viene retomando este tipo de fuentes como para la investigación de la historia? Bueno, yo creo que hay algo que es común al cine o a la literatura o a otras fuentes alternativas, y es la supremacía de lo escrito y también la mayor abundancia de lo escrito para ciertos periodos. La historia tuvo una influencia y una conformación desde la colonia en Colombia, desde el siglo XIX, en cuanto a las preguntas y a los temas, y obviamente en esos ámbitos las fuentes eran muy reducidas, escritas y sumando iconografía y prensa. Sin embargo, a medida que vamos pensando que la historia es también tiempo presente y es lo que viven no solo los grandes hombres, sino los pequeños sujetos, nos vamos dando a esa necesidad de preguntar si a veces los pequeños sujetos no pudieron escribir, pequeños en el sentido de los sujetos de a pie de la vida cotidiana, los hombres de carne y hueso que hacen la historia de todos los días,
No siempre dejaron un libro, un legado escrito o una crónica en prensa. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Para el siglo XX empieza a aparecer la posibilidad de la fotografía, del audiovisual, una serie de cosas que se van ampliando a medida que pasan los siglos. Y la demanda por el sonido ha sido muy relegada porque bueno, tiene muchas exigencias. En términos técnicos, la calidad es muy mala en general, son cassettes más mal conservados, en los que se escucha todo de manera muy gangosa, están cortados, están rayados. Entonces eso cierra un poco las posibilidades. Segunda, que hay mucho desconocimiento sobre los repositorios de fuentes sonoras. De hecho, recientemente el país está pensando en lugares como la Fonomateca de la Biblioteca Nacional o RTBC y su rescate de todo el sistema público de medios de Colombia en 1940. Siento que en la medida que las fuentes van apareciendo, las demandas y la curiosidad de los investigadores van como llevando hacia ellas. Y sobre todo, creo que nuestro diálogo con otras disciplinas como la literatura o la antropología nos han hecho más sensibles a la voz y a dejar de valorar sobre todo el escrito como el único mecanismo. Y nos han hecho muy sensibles también a otras preguntas que no siempre podemos responder con las formas tradicionales de hacer historia. Sí, Yueli, cuando complementabas estas fuentes sonoras con la prensa y, por ejemplo, con la literatura, ¿qué tipo de prensa buscabas? ¿Qué pensabas encontrar? ¿Si encontraste censura? ¿Cómo fue ese proceso con la prensa? Yo utilicé sobre todo El Espectador, unido a una serie de crónicas y memorias que se publicaron de manera de libros de algunos actores de la toma, 2 guerrilleros y 3 rehenes. ¿Qué me encontré? Bueno, la prensa tenía un lugar muy particular dentro de la toma porque ellos estaban afuera, más o menos como estaba yo, con la diferencia de que yo no tenía un micrófono que como tuve yo en mi investigación, me informara de cosas de lo que pasaban adentro. Entonces la labor de la prensa en los campamentos que generaron afuera de la casa era más especulativa que de afirmaciones, se basaban como en los informes que daba el gobierno, en sus intentos de entrevistas con el NDI a partir de las ventanas. Entonces era información muy corta, muy breve, muy especulativa, pero me permitían complementar con la cara de la oficialidad que no tenía acceso a la información de los audios. El comunicado del gobierno, que dijo el ministro de Justicia, y incluso fue tan particular la relación con la prensa que yo hice en el segundo capítulo, cuando me dediqué a los espacios, un apartado específico para el lugar de los periodistas, para intentar comprender cómo se cubre un evento en el que a todos no puedes entrar y en el que no puedes hablar con nadie, que era básicamente, la prensa estaba amarrada. Y es muy singular cuando uno hace ese tipo de contratación de fuentes, que te das cuenta de que aparecen las desconfianzas. Cuando la prensa logra entrevistar a un militante de Yemen, colocaban en la columna cosas como información dudosa, dado que no, él tenía poco interés en contarnos, alguna cosa que explicara que la información no era del todo verídica o confiable. Y los rehenes, cuando uno escuchaba los audios, decían: nosotros estamos por no decirle nada cierto a la prensa, o al menos no muy amplio, porque ellos tergiversan y porque están censurados. Entonces, ese tipo de diálogos permiten ver cómo van las tensiones entre la comunicación masiva y los seres que están allí, haciendo objeto de esas crónicas. Y en cuestión de censura, ¿cómo te fue? ¿Viste o notaste censura por parte de la prensa o información que se evitaba porque tuviste la oportunidad de escuchar los audios y obviamente uno contrasta lo que se habla en la prensa con lo que se dice en los audios, ¿cierto? No, pues es que realmente la censura en la prensa era prácticamente imposible porque accedían a muy poca información. Lo que hicieron con la prensa fue sobre todo porque el interés del gobierno era mantener como una especie de cordón entre el M y la prensa para que la prensa no se enterara de muchas cosas y las divulgara. Entonces la prensa estaba apartada. Y más que censura, era una especie de curiosidad constante por saber más. Entonces se trepaban a los árboles, buscaban montar de algún techo de casa para comunicarse con la vivienda de la que estaban los militantes de Yemen y los rehenes. Es muy impresionante ver cómo la curiosidad periodística va también creando un género de escritura que es fuente.
no solo por lo que dicen, sino por la manera de conseguir información. Bien, Jueli, también hablemos del tema de la búsqueda historiográfica. ¿Cómo te fue en el trabajo de la búsqueda de la historiografía para lograr llevar a cabo tu investigación? ¿Bajo qué autores te sustentaste o te apoyaste para sustentar tus argumentos teóricos? Bueno, realmente en este trabajo hay muy pocos textos citados sobre el M19. Cuando yo empecé a mirar qué iba a ser el trabajo, que me iba a preguntar por los efectos, bueno, sobre la toma realmente hay 3 libros escritos, en los cuales hay 2 capítulos dedicados a eso. Pues, o sea, 3 libros, cada uno con su respectivo capítulo de 7 páginas dedicado a la toma de la República Dominicana y más las fuentes primarias. Entonces yo no voy a centrar mis preguntas y mis fuentes en torno al mismo M19. Entonces lo que digo, bueno, más que buscar bibliografía en torno al M, voy a buscar bibliografía en torno a las preguntas que yo me hago. Entonces hubo una serie de autores, historiadores argentinos, como Hugo Besetti y Vera Carnovalle, que se volvieron fundamentales para yo entender la pregunta por la violencia revolucionaria, aunque sus investigaciones estuvieran abocadas al Cono Sur, sus argumentos me permitían como llevarlos acá y entender. Entonces fue una de las herramientas teóricas para hacerlo. Para justificar un poco esa empatía o esa suerte de interpretación de las fuentes, me apoyé en los investigadores de la hermenéutica, en Gadamer y en Riquet, y para racionalizar y darle como cierto sentido a la apuesta por la etnografía en el método del trabajo, me apoyé como en algunos de los autores antropólogos que se han preguntado por eso. Caso de Rosana Guben para Latinoamérica, Clifford Geertz, como estos teóricos canónicos que hablan sobre qué es estar en campo. Algunas reflexiones de Margaret Mead, más que fuentes o historiografía colombiana sobre el tema y tener una amplia bibliografía sobre el M, es como una bibliografía muy cosida con puntadas para responder lo que se necesitaba, aunque fuese de otras disciplinas o de contextos completamente distintos. Sí, claro, la interdisciplinariedad creo que es importante, muy importante en estos momentos, no cerrarse a otro tipo de trabajos, ya sea desde la antropología, la psicología incluso, para entender los aspectos y los espacios emocionales que tenían muchas personas aquí, la sociología. Pero, Jueli, en sí, en la investigación, porque, o sea, ¿por qué se debe seguir haciendo este tipo de investigaciones y por qué es aportante para la historia y para el entendimiento de las guerrillas como entes armados y no armados en la historia de Colombia? Porque yo siento que la historiografía, a pesar de que se ha metido desde diferentes perspectivas por la búsqueda de la manera en que los sujetos de la vida cotidiana se agencian su propia existencia, hacen resistencia, hacen política, o hacen militancia armada o no armada, la deuda aún persiste. Y yo creo que no son insuficientes todos los esfuerzos que hagamos como por comprender estos sujetos que son tan esquivos en las fuentes. Y creo que las guerrillas sí que requieren ese espacio si pretendemos hacer una apuesta de diálogo y reconstrucción de sociedad a partir de la paz, entendida pues como ausencia de conflicto más, o cambio de forma del conflicto más que como ausencia de guerra. Necesitamos entender cómo se piensa, cómo se relacionan entre ellos, y no solo hacer una suerte de génesis de sus tratados, de sus pactos y de sus masacres. Porque son sujetos de la sociedad y como hay cosas que nos separan de ellos, cuando se hace la pregunta por el afecto también se encuentra como muchos puntos de convergencia para humanizarlos. Creo que ver en exceso los fusiles y los uniformes es importante para la memoria histórica en la medida que hay que decir que ha habido masacres, que ha habido violencia, pero en esa misma medida también hay que decir que ha habido apuestas de reconciliación, de paz y que el afecto, inclusive la sexualidad,
en ciertas guerrillas como el M-19 se volvieron formas conscientes de política, porque el M, a diferencia del ELN, no defendió el heroísmo sacrificial de hay que morir por la revolución, sino que solían, inclusive para ganar gente en los barrios, decían que había que bailarse la revolución, y promovían como las relaciones de pareja en el grupo, las relaciones de sexualidad, pero también había una tensión constante con el heroísmo que se veían abocados a la muerte de dos mujeres. Entonces hay que entender esos matices. Sí, le daba en los agradecimientos, en la sección de agradecimientos de tu trabajo. Aparte de darle los agradecimientos a tus padres, al profesor Oscar Calvo, a muchos compañeros, colegas historiadores, le hace el agradecimiento a María Eugenia Vázquez, Sí. que dices que leyó tu trabajo y le dio luz desde su experiencia como militante del M-19. ¿Cómo fue el proceso de hablar con ella, de centrarse como en las anécdotas que ella te contaba? ¿Ganó algo el M-19 con esta toma? Ahora esa pregunta tiene varias respuestas. Yo sentía que mi trabajo me ponía frente a un problema ético muy grande y es que estos audios fueron tomados sin el permiso de la gente de ella, los metieron en un walkie-talkie y ellos creían estar hablando entre ellos cuando realmente estaban hablando para el ejército. Y ella aún no ha tenido un acceso pleno por el interés, por temor, pero también con tensiones con las autoridades del Estado aún pervivientes a esos audios. Yo dije, bueno, entonces necesito hablar con alguien de ella, yo no quiero hacer historia oral y no voy a hacer entrevistas para la tesis, pero necesito hablar con uno de ellos porque hay una apuesta acá de honestidad ética, que ellos sepan más o menos qué hay en esos audios y que le pongan un poco de límites a mis verdades o a mis interpretaciones, porque finalmente ellos estuvieron allí, hay cosas que ellos comprenderán mejor que yo, o que me ilustrarán y me ayudarán a matizar, o que simplemente me dirán que estoy errada, en fin. Cuando los vivos están, ellos tienen una versión de la historia que contarnos. Entonces, cuando había terminado, no del todo, tenía más o menos un borrador acabado de la tesis, yo me contacté con la negra y ella me la leyó. Y el debate fue, digamos que no fue una entrevista, fue una conversación de ambas en torno a cómo ellos habían percibido esas tensiones éticas, que ella me dice, hay cosas de acá que yo no quisiera que aparecieran, pero han pasado 40 años y yo no estoy allá. Pues, a mí, no, mi compañero mi compañero sexual de aquel entonces está muerto. Entonces fue como una especie de poner en perspectiva el presente y las implicaciones del presente, las preguntas que uno le hace al pasado reciente. Bueno, yo creo que Yueli ya nos ha dado suficiente ilustración sobre su trabajo. La verdad es que ha sido muy, pero muy interesante haberte escuchado y los que no lo han leído, los invito a que lo lean porque es muy bueno. No sé si haya alguien que tenga preguntas que hacerle a Yueli con respecto a la metodología, al trabajo, alguna duda que tengan. Bueno, Esteban Jiménez Giraldo dice, espérame, voy a abrir acá la pregunta. ¿Dónde puedo encontrar disponible el trabajo? Pues bueno, les voy a pedir el favor de que no ya ni que tenga biblioteca, primero que todo. Porque ese trabajo ha sufrido muchos cambios y ya está en el proceso de preprensa, él va a salir publicado como el libro por la carreta. Yo creo que a finales de este año sale, ya está editado, listo. Falta es como poner en orden todo el mundo editorial, como en este proceso para sacarlo. Yo creo que cuando salga como libro es mucho mejor porque digamos que de tesis a libro hay un gran cambio. Una reestructuración teórica, una reescritura de muchos apartados, como volverse a preguntar con más disciplina ciertas cosas. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una duda que hacerle a Yueli con respecto al trabajo y a su experiencia como investigadora, su experiencia trabajando estas fuentes? Sí, Jorge Andrés Aristizábal
dice que quisiera preguntar algo. Bueno, buenas tardes. Quiero preguntar por acá porque es un poquito extenso. Ujú. Mi pregunta es un poco como con base a la metodología. Tú nos decías que te trabajaste como una metodología multidisciplinar histórico-antropológica. Me parece muy interesante este enfoque que le das o esta forma de trabajar, pero sí me gustaría, porque me parece interesante también para aplicar quizá algunas investigaciones, me gustaría que hablaras un poquito sobre, digamos, porque obviamente en el pregrado de historia aprendemos pues como manejo de fuentes, metodología para la historia, pero un poco como cuáles serían tus bases ¿cuál sería la palabra? Bueno, sí, las bases principales para hacer como este trabajo multidisciplinar, o sea, para aplicar las bases metodológicas de la historia en la antropología y quizá viceversa, no tengo mucho conocimiento pues de esta parte antropológica. Bueno, realmente, aunque mi trabajo parezca muy posmoderno, como dirían algunos por ahí, no es para nada posmoderno. Yo parto de las premisas de la investigación histórica. Me hago una pregunta, establezco unos límites temporales, unas fuentes, y sobre todo contrasto la información y no pretendo hacer literatura, pretendo hacer investigación histórica. Es una medida, que las primeras bases del trabajo son en historiografía y pues de allí que fuese una tesis para optar al pregrado, graduada del pregrado de historia y no de otra área. Pero yo siento que ese tipo de bases pueden y deben ser complementadas con otras miradas, porque usted se puede perfectamente aplicar crítica de fuentes, pero ya no al señor que te estás encontrando en el trabajo de campo antropológico, sino aplicar esa mirada de la empatía, de la escucha, de la comprensión que hacen los antropólogos al pasado. Siento que es más como utilizar esas mismas lupas que están utilizando los antropólogos y los sociólogos, pero ponerlas a trabajar en la retrospectiva sin dejar de lado la crítica documental, porque es la base, pues, entendiendo el documento en un sentido amplio, sea prensa, sea literatura, pues es la base que hace una investigación algo sólido y increíble y digamos, con mérito científico para que no te despedacen en los jurados. Muy bien. Luisa Fernanda Ceballos dice que para ella es nueva el término de los afectos en la historia, que no entiende cómo entra este término en la función de la investigación histórica y le interesa mucho. No, esa es una de las cosas que tomé prestada de la antropología y parte de lo siguiente. Bueno, si usted investiga afectos de un grupo humano, en este caso el M19, estás valiendo de fuentes que te remiten directamente a lo emocional, porque aparecen los silencios, los temores, las relaciones de pareja. Usted no puede pretender escuchar eso de manera pasiva, porque no estamos casi que programados para imaginar cuando escuchamos y para generar hipótesis ante la escucha, porque tenemos información parcial, no estamos viendo qué pasó y estamos situados allí. Entonces, los afectos surgen como una apuesta de empatía y de comprensión histórica muy amarrada a la hermenéutica para llenar vacíos e inclusive como un tono de escritura. Entonces, la escritura deja de ser solo un registro de lo que encuentra en las fuentes, sino una interpretación de cómo se relaciona uno con las fuentes, de cómo, no una especie de opinión sobre yo cómo creo que se quiere la gente, cómo creo que se podrían querer, sino una especie de diálogo en el que mis propias palabras van explicando. Se les da la voz a ellos, pero mi voz es inevitablemente la que los conduce, y reconocer los afectos permite que uno no se haga la falsa idea de que cuando se investiga el pasado se quitan todos los prejuicios. Es como reconocerlos, saber que están jugándose a una mala pasada o una buena pasada de investigación y hacer parte de ellos, no denunciarlos y tenerlos muy presentes en cada momento que se escriben. Bueno, Federico hace una pregunta y dice que ¿por qué trabajar el M19? ¿Qué es lo que lo hace más atractivo que las demás insurgencias en Colombia? Pues en mi caso la respuesta fue muy simple, porque fue la primera de la que encontré audios en los que se registraba una toma excepcional, como diría Carlos Ginzburg con el queso y los gusanos. Se trabajó el molinero este que se encontró, porque se lo encontró en los archivos y se volvió como necesario ahondarlo por la excepcionalidad. Pero más allá de ese caso tan particular que son los audios y que inclusive ahí siguen abiertos para que investiguen más con ellos, yo no respondo todo sobre ellos. El M-19 es una de las guerrillas
con traslegar histórico más complejo en Colombia. Pues fue la primera en rechazar el heroísmo sacrificial, entonces optó por el camino de los afectos como vía de propaganda armada y de aglutinación política. Además, tuvo muchas alianzas con ejércitos hispanoamericanos, de corte nacionalista, como el ecuatoriano, el panameño. Una guerrilla muy diversa y con modos de accionar muy distintos de los que uno podría encontrar en ese periodo de los 70-80 en las FARC o el ELN, pero no bastaba todo esto para hacerla singular y diferenciarla de manera tajante de las guerrillas marxistas colombianas. Porque una de las paradojas que yo anunciaba ahorita es que el M-19 tuvo dos caras, la cara de los afectos, la cara de esa guerrilla un poco dicharachera que hasta nuestros padres recuerdan como con cariño como los métodos revolucionarios chéveres, pero está la cara del heroísmo sacrificial y de las retaliaciones y las venganzas que uno puede evidenciar en casos como la toma del Palacio de Justicia. Yo siempre he pensado, y metodológicamente me ayudó mucho para comprenderlo, es como si la toma de la embajada dominicana, que fue una toma exitosa, fuese su cara de los afectos, pero uno en ella encontrara los mismos gérmenes de exceso de confianza, de tensiones de poder entre ellos mismos que conducen a la masacre de la toma del Palacio de Justicia. Muy bien, Juan Esteban Jiménez Giraldo pregunta de nuevo y dice qué implicaciones has hallado a partir de los afectos / emociones en ese hecho histórico. ¿Qué cambia esto en la lectura de la historia y qué implicaciones podría tener este giro de perspectiva en general en esta disciplina? Implicaciones para el caso de la investigación que yo desarrollé fueron dos. Primero, entender que la política no es una gran palabra que se hace a fuerza de documentos, sellos, reuniones de oficina, sino que la política se hace sobre todo, y los grandes como puentes que van uniendo lo que llamamos política están en el mundo de los afectos, de las simpatías, de las repulsiones, de las alianzas que se tejen en los tomadas de tintos, en lo que uno podría llamar como las tertulias y las disidencias cotidianas. Creo que comprender la política de esa manera nos permite dar otra lectura de los grandes procesos, inclusive los pequeños procesos de la política nacional, porque es dejar de ver los grandes hombres en los grandes espacios, inclusive ver sus deslices, las preocupaciones que los van llevando a tomar ciertas decisiones. No es que uno cuente una historia completamente distinta, pero al menos completiza más la que ha contado. Eso por un lado. Y para la historia, pues muchos investigadores lo han dicho antes que yo, pensar de los afectos, las emociones, el mundo de la cultura, nos llevan a poder ampliar la mirada, ya no solo desde los grandes hombres que hemos investigado, a los sujetos cotidianos que hacen como su historia, como herramientas de la burla, de la crítica, de las relaciones de amancebamiento, y cómo en ese tipo de cosas se tejen las formas más sólidas de construcción de sociedad, que no podemos comprender una sociedad sin todo eso. Sí, claro. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, entonces vamos dando finalizada la charla. Realmente fue un conversatorio muy bueno, muy interesante. Quiero darle el agradecimiento a los compañeros de las jornadas de historia de la UdeA por este espacio que brindan, por la idea, por todo esto que están construyendo, que realmente es muy significativo y muy bueno para la construcción de justamente espacios para demostrar diferentes investigaciones que tienen varios de nuestros compañeros. A todos los asistentes, muchas gracias. Obviamente a Yubeli, muchas gracias por estar, y no sé si haya algún compañero que quiera decir algo más. Sí, yo también quiero darle como todas las gracias por haber entrado y participado en este primer espacio, en este primer conversatorio. Darles un parroquial que dentro de 15 días, es decir, el 9 de julio, nos estará acompañando